9. La posguerra e inicios del siglo XX. Si hablamos de la posguerra, estamos hablando después de la guerra con Chile. ¿Qué estaba pasando o qué pasó al final de la guerra con Chile, ¿no? Lógicamente ya teníamos, pues económicamente estaríamos mal, ¿no? Había problemas entre quienes, entre Andrés Avelino Cáceres e Iglesias. ¿Motivo por qué fue esta enemistad? ¿Se acuerdan ustedes que les dije cuál era la enemistad entre Cáceres e Iglesias? ¿Cuál era el motivo? ¿Por la firma de qué tratado? E indudablemente el tratado de Ancón, no olvidarse, el tratado de Ancón fue el enemigo aquí, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí estamos observando en esta parte. Ahí vemos, vamos a ver, ahí vamos a hablar antes de entrar al tema, ¿ya? Entonces es bueno también conocer. Vamos a iniciar con el segundo militarismo. En el segundo militarismo, ¿a quién teníamos? Al general Iglesias, ¿no es cierto? Cuyas características era, pues, prácticamente, se desarrolla dentro de la guerra civil, no hay tiempo ni recursos para obras, ¿no? Iglesias asume el poder justo en el Tratado de Ancón. Y aquí vemos que Cáceres, una de las características es que hubo una paz pública, se inicia la política de liquidación del pasado, ¿no? Con la guerra con Chile, y la preparación del porvenir. ¿Ya? Entonces, estas son las dos fases lideradas tanto por Iglesias y Cáceres. Pero luego ellos van a tener una enemistad. ¿Debido a qué? Debido a la guerra que van a tener entre ellos, la guerra civil entre Cáceres y Iglesias. ¿Ya que se debe esta rivalidad? Y esto se venía, ¿no es cierto? Iglesias contaba con muy poca popularidad. Sí, es cierto. O sea, no tenía una popularidad muy buena porque Iglesias había firmado el Tratado de Ancón. ¿Y eso qué significaba para los peruanos? Traición. ¿Cómo es posible que firmara un Tratado de Ancón en el cual se perdiera totalmente Tarapacá? Y eso pues tuvo mucha, prácticamente, incomodidad a la población peruana. Y por eso Cáceres tuvo esta popularidad, ya que Cáceres acusaba a Iglesias de apoyar el ejército invasor chileno por la firma del Tratado de Ancón. Pero Iglesias trató de llegar a un acuerdo con Cáceres, ¿no? Trató de disculparse, ¿no? Pero sin ningún resultado. Por eso había esas rivalidades, ¿no? Y es así que el gobierno de Andrés Avelino Cáceres se inicia en 1886 hasta 1890. 4 años duró su gobierno, ¿sí? Entonces, este primer gobierno de Cáceres, quien ganó las elecciones en 1886 con el Partido Constitucional, porque él forma este Partido Constitucional, ¿ya? Y contaba de respaldo con toda la popularidad, ¿no? Entonces, es así que hicieron a un lado Iglesias, ¿no? Y se tomaron acciones para afrontar los problemas. Principalmente, vemos la reeducación del billete fiscal, el contrato Grace, ¿no? Entonces, el contrato Grace, prácticamente ahí vemos que no estuvo de acuerdo Cáceres, pero a las buenas de las malas querían que se haga este contrato Grace, ¿no? Principalmente los demócratas querían que o María Quimper, que se haga, que se firme este contrato Grace. Entonces, porque no había otra salida, se decía, ¿no? Ante esta problema, crisis económica que se vivía de la posguerra, ¿ya? Y es así que vamos a ver el contrato Grace, ¿no? Entonces, por eso antes vamos a ver, Cáceres, su partido era totalmente constitucional. Él era convencido que todos los militares, ¿no es cierto?, era la salvación entre el gobierno, ¿ya? Entonces, después de esta desocupación chilena, porque de estos 3 años y medio que tuvieron en el Perú los chilenos, en la cual hicieron destrozos, ¿no? Y tenemos una banca económica totalmente, ¿no?, destruida, ¿no? El gobierno peruano se afrontaba y estaba imposibilitado, ¿no es cierto?, de pagar la deuda externa, el agotamiento, todo, ¿no? Entonces, después de esos 3 años de negociaciones, el gobierno Cáceres concertó con Iglesias
quien negociaba esta representación. Y vamos a tener lo siguiente. El contrato Grace era la causa, la deuda externa hasta prácticamente 1886. Los acreedores solo habían recibido 400.000 libras esterlinas. Entonces, segundo, la deuda externa resuelta por el contrato Grace. ¿Ya? Entonces, gracias al contrato Grace, esta deuda externa se tenía que pagar. Y esta propuesta de transferencia a los acreedores, el goce de los activos. ¿Pero qué activos tuvo el Perú? El Perú no tuvo dinero, pero tuvo activos. ¿Estos activos cuáles eran? Minas. Teníamos minas, sí. Teníamos ferrocarril, sí. Teníamos tierra, sí. Entonces, esto se entregaría a los acreedores, ¿no es cierto? Y había una polémica entre el contrato Grace. ¿Ya? Entonces, aquí vemos los demócratas como los pirolistas, el partido, ¿no?, de Quimper también, se oponían al contrato. También se opuso, pues Cáceres se opuso a ese contrato porque se tenía que entregar. ¿Qué se entregaba? Se entregaba minas, se entregaba tierras, ¿no es cierto?, en este contrato Grace. Pero ante todo esto, el Cáceres, ¿qué hizo? Disolvió el Congreso, ¿no? Y nuevamente hizo un nuevo llamamiento al Congreso, en el cual recién se aprobó, ¿no? Entonces vemos ahí lo siguiente. Este segundo militarismo entre 1883 a 1825, vamos a ver, después de la guerra con Chile, ¿quiénes estuvieron de presidentes? Estaba Miguel Iglesias, ¿se acuerdan ustedes en el Tratado de Ancón? Sí, justo en el Tratado de Ancón. ¿Se acuerdan cuándo fue el Tratado de Ancón? El 20 de octubre de 1883. Días antes del Tratado de Ancón, asume Iglesias el ser presidente. Luego vamos a ver lo siguiente. Andrés Avelino Cáceres, ¿no?, asume la presidencia de su primer gobierno entre 1886 y 1890, perdón. Pero antes de Iglesias, Andrés Avelino Cáceres era jefe militar de lo que se refiere a la Sierra Central. Por eso entre Iglesias y Cáceres había rivalidades, porque Cáceres prácticamente denunció a Iglesias por esta política de prácticamente de apoyar al ejército invasor. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Y se da, Cáceres pertenecía a este partido constitucional, ¿cierto? Muy bien. Y vamos a ver este contrato Grace. Entonces, a la firma de este contrato Grace, por ejemplo, Cáceres optó por la disolución del Parlamento. Entonces, antes, Cáceres, cuando estaba presidente, va a disolver el Parlamento, ¿no es cierto?, con mayoría civilista y la constitucionalista, y terminaron por aprobando el contrato Grace, ¿no? Luego va a aprobar este contrato Grace. Entonces, Cáceres en 1889 hace lo siguiente. En el gobierno de Cáceres se da este contrato Grace. Este contrato Grace, ¿qué estipula? No nos confundamos con el contrato Grace con el contrato Dreyfus. No nos olvidemos. Dreyfus es igual, no nos olviden, ¿eh? Y Grace vendría a ser lo que se refiere al contrato general en el cual se va a entregar incluso tierras, incluso hasta nuestras hectáreas amazónicas, hasta el Titicaca, hasta lo que se refiere al lago Titicaca, ¿ya? Entonces vamos a ver lo siguiente. Se va a entregar ferrocarriles por 66 años, miren, jóvenes, ¿ah? Y a cambio de esto, 2 millones de hectáreas de Amazonía que va a entregar Cáceres, ¿no? 2 millones de hectáreas. Y también 3 millones, o sea, se va a encargar el contrato Grace de la venta de 3 millones de toneladas de guano. Se va a encargar también de la libre navegación del lago Titicaca. Entonces, este contrato Grace hace que sea esta libre navegación, pero el contrato Grace se hacía cargo de todo esto. No es que se le va a entregar, se hacía cargo por un periodo de años, ¿sí? Por 66 años. ¿Ya? Muy bien. Para esto, tenía un pago anual, como ven ustedes en su prospecto, de 80.000 libras esterlinas durante 33 años, ¿no? Las concesiones de 2 millones de hectáreas, la libre navegación del Titicaca, 3 millones de toneladas de guano venderse y la entrega de ferrocarriles por 66 años.
¿ya? Creándose la Peruvian Corporation y su administración. Y aquí vamos a ver lo siguiente. ¿Estos 33 años de qué era? De 80.000 libras esterlinas cada año. Y esto principalmente el 10% del presupuesto nacional. Y con esto el pago de la deuda externa. Entonces, aquí vemos que este contrato Grace pudo solucionar en algo el problema económico que estamos atravesando gracias a lo que es a Cáceres. ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente aquí. Aquí también tenemos, después vamos a tener tanto a lo que es a Remigio Morales Bermúdez, entre 1890 a 1824, vamos a tener a Andrés Avelino Pérez, su segundo gobierno, ¿no? Entre 1894 a 1895. Y estamos llegando acá a la República Aristocrática, y ahí llegamos a la República Aristocrática. Entonces, vamos a ver esta parte. Y es así que se va a dar un golpe de Estado, ¿no? Este golpe de Estado de Cáceres a Morales, ¿no? Entonces, este golpe de Estado con ayuda de quién? Nicolás de Piedra, ¿no? Vamos a ver acá. Y todos los montoneros. Montoneros se llaman la población de ese entonces, ¿no? Montoneros. Y se da la coalición nacional. Entonces, ahí vemos, el fundador del partido es demócrata Nicolás de Piedra, ¿sí? Fundador principalmente del Partido Demócrata entre 1874, ¿no? De tendencia liberal, ¿no? Y él va a sentar las bases de esta república aristocrática, o sea, él sienta estas bases, el inicio de lo que se va a venir, ¿no? Esta república aristocrática, que eran los representantes de estos presidentes que van a seguir no en prácticamente, no en apoyo a la población pobre, sino en apoyo a los grandes empresarios, ¿no? Por eso se llama República Aristocrática, porque va a ser una clase reducida que se va a beneficiar de todo el dinero. Y es así que se da esta recuperación económica, ¿no? Esta República Aristocrática. También la campaña recaudadora de impuestos, mira, a favor de la República. Y se da el impuesto de la sal, con levantamientos, la libra peruana de oro, el Ministerio de Fomento, la industria y el sufragio de los que saben leer y escribir. Esto se hace entre lo que se refiere a esta república aristocrática. Y sus características, vamos a ver, era de tipo oligárquico principalmente, antes que democrático. Y no existe un sufragio universal, sino solamente los que saben leer y escribir. Las personas que se alternaron en el poder pertenecieron a la misma clase social y el predominio político principalmente de este partido civil, que era la República Aristocrática. Ahí encontramos, por ejemplo, a Antonio de Omaña, entramos a Manuel Cándamo, que solamente estuvo un año, José Pardo Ibarreda, encontramos a Augusto B. Leguía en su primer gobierno, encontramos a Manuel Viñijus, llamado el PAN, no se olviden, PAN peruano, ¿eh? PAN peruano, no se olviden, Viñijus. Pero el Viñijus, la característica que tiene Viñijus es que él es el que no apoyaba tanto a las clases pudientes, sino a las clases pobres, ¿no? Sí, Viñijus. Por eso cuando entra en su gobierno decía que el PAN va a ser grande. Entonces, y esto significaría que prácticamente aquí salga elegido, ¿no? Entonces, estos productos de primera necesidad iban a bajar. ¿Y quiénes iban a ser perjudicados? La clase adinerada, los que tenían empresas, ¿no? Muy bien. Y vemos ahí esta república aristocrática. Esta república aristocrática, ¿quiénes estaban representados? Si ustedes ven ahí, ven ustedes, ¿quiénes serían? Gente pobre, gente de la clase alta, gente de la clase media o del pueblo. A ver, chicos. Gente de la clase alta. Gente de la clase alta, ¿no? Esta gente, principalmente esta gente pudiente de la clase alta, ¿no? Eran dueños de estas, de grandes empresas, ¿no? Dueños de grandes empresas. Por eso, entre todos, estaban, por ejemplo, presidentes, ¿no? Que eran de esta misma clase. Pero hay una que no pudo, no era prácticamente, no
no es el agrado de ellos. ¿Quién fue? Billinghus, de 1912 a 1914. Billinghus no era de ellos, ¿no? Porque él apoyaba a la clase baja, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos también lo siguiente, ¿no? Entre 1899 y 1919, el Perú estuvo gobernado por miembros del Partido Civil. A esta época, los historiadores lo denominan República Aristocrática. ¿Ya? ¿Y quién pone este nombre de República Aristocrática? Nuevamente el historiador Jorge Basadre Groman, ¿no? El que puso el nombre de Prosperidad Falaz. Entonces, él le pone lo que se refiere a la República Aristocrática. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Gracias a este sistema, dice, ¿no? Los civilistas lograron mantenerse en el poder. Estos civilistas que van a conformar la República Aristocrática mediante 2 décadas, ¿no? Durante 20 años. La única excepción fue el gobierno de Billinghus. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? Porque esta república civilista o esta república aristocrática no estaba al agrado, pues no querían el gobierno de Billinghus. ¿Qué tenía Billinghus que no estaba de acuerdo con las ideas de la república aristocrática? ¿Quién me dice eso? ¿Qué hizo Billinghus para ganarse la población? ¿Qué promesa hizo? ¿Se acuerdan que les dije? Totalmente unas ideas populistas, ¿no? Él decía principalmente que iba a bajar el producto de primera necesidad. Por eso también se le llamó pan grande, ¿no? En el cual decía, ¿no? Todo a partir de ahora los panes van a ser grandes. Claro. Y también por el que baja de precios. Él prometió eso, ¿no? Él desafió al predominio civilista. Él desafió a los grandes empresarios. Él desafió a estas personas que hacían de dinero gracias a la población. Es como decir, si entra, por ejemplo, o si entra como Castillo, ¿no? Él está desafiando a esos grandes empresarios. Esos grandes empresarios, como vamos a ver, el Grupo Romero. Este Grupo Romero que en la actualidad tiene pues todo, ¿no es cierto? Tiene todo este monopolio, el Grupo Romero. Si suben las cosas, el Grupo Romero sube todo. Entonces, si el grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, en la actualidad, si entra un presidente en contra de estos grandes empresarios, lógicamente van a lograr de una u otra manera que lo saque, o como lo está sucediendo como con Castillo, ¿no? En cualquier momento va a salir. De igual manera fue aquí, ¿no? En Billinghus. Billinghus igual no estuvo al agrado de estos grandes empresarios. Tenían que sacarlos sí o sí, ¿no? Entonces, es así que cuando en 1914, 1915, ¿quién va a asumir a la fuerza? Oscar R. Benavides, ¿no? El que solamente estos grandes empresarios le van a decir, tú vas a salir presidente por nosotros. Le dicen a Oscar R. Benavides para sacarlo a Billinghus, y lo hace, ¿sí? Entonces, es así que el gobierno civilista trató de implementar una política social en favor de los sectores populares. Él estaba a favor de los sectores populares. Ninguno de los de la República Aristocrática estaba a favor de las clases populares. Solamente Billinghus, denominado pan grande. ¿Ya? Y es así que en 1914 se da un golpe de Estado. Ingresa un militar, Oscar R. Benavides, apoyado de ¿quiénes? De todos los civilistas que estaban en contra de Billinghus, para poner fin a su gobierno. ¿Está claro así, chicos? ¿Está clarísimo ahí? No, claro. Arne, ¿está claro, chicos, ahí? Jóvenes. Sí, profesor. Ya está, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? No se olviden de Billinghus, ¿no? Entonces, ya saben, si se ponen la pregunta, ¿qué gobierno de la República Aristocrática no era del agrado del Partido Civil? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué gobierno? Billinghus, ¿no es cierto? Denominado pan grande, ¿ya? Billinghus, ¿ya? Muy bien. Y aquí vamos a tener estos gobiernos. Estos son los gobiernos, en esta parte, ¿no? Los gobiernos que vamos a tener. Primero, el de López de Romaña, que solamente vamos a tener 2 años y medio.
El que es solamente el más pequeño fue Manuel Cánamo, que tuvo rápido, ¿no? El primer gobierno de José Pardo y Barreda, el primer gobierno de Augusto B. Leguía, entre 1908 y 1912, ya que su segundo gobierno fue de 1919 a 1930, y el gobierno de Billinghus. Este Billinghus, que era prácticamente el de mucha popularidad con la población, por todas las medidas que había prometido, y lo estaba haciendo. Y es así que todo lo que se refiere Oscar R. Benavides, apoyados por los grandes empresarios, apoyados por los empresarios que no querían a Billinghus, porque estaba en contra de ellos, ¿no? ¿Sí? Solamente entró para tener un año nada más y ser reemplazado por otro gobierno civilista entre 1915 a 1919. Y es así que José Pardo y Barreda es el que va a asumir también las consecuencias un poco de la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuándo fue? ¿Se acuerdan cuándo fue la Primera Guerra Mundial? A ver, jóvenes. Entre 1914. Muy bien, Ismael. 14 y 1918. Entonces, José Pardo y Barreda estaba justo en justo le tocó que piña, ¿no? Ver todo lo que es esta Primera Guerra Mundial. Por eso José Pardo y Barreda tuvo que lidiar esta parte. Pero prácticamente él no tuvo este problema económico, porque ¿dónde fue este problema? Después de la Primera Guerra Mundial, entre 1918 y recién en 1919, cuando inicia su segundo gobierno, Augusto B. Leguía, hasta 1930, él asume un gobierno totalmente, no muy bueno, asume un gobierno totalmente de economía baja, totalmente pobre, por todo lo sucedido en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y al final, ya prácticamente entre 1918 y 1919, comienza a levantarse económicamente, porque no se olviden que las materias primas comenzaron a subir, comenzaron a elevarse las materias primas, el cobre, el caucho, como el caucho comenzó a elevarse por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, también vemos que el gobierno de Leguía, entre 1919 y 1930, va a ser beneficiado por la venta de lo que es recursos de mineros, ¿no es cierto? Muy bien, o la producción minera, los minerales, ¿ya? Muy bien. Ahí vemos los gobiernos civilistas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo claro? Sí, profesor. Pregunto, ¿qué presidente firma el Tratado de Ancón? A ver, chicos, ¿qué presidente firmó el Tratado de Ancón? Lavalle. No, ¿qué presidente? No. Estaba entre Andrés Avelino Cáceres. Eso, Ismael Miguel Iglesias. Por eso la rivalidad entre Cáceres e Iglesias. Porque firmó justamente cuando asume el poder. ¿Sí? Por eso vemos nosotros. Ahora, el partido de Andrés Avelino Cáceres, ¿qué partido era? ¿Partido militarista? Y si, perdón, ¿de qué? Ay, Arnie, ¿de qué perdón? No hay ningún perdón. Aquí todos nos equivocamos. Nadie es perfecto en la vida. Muy bien. ¿Qué gobierno? Ya les dije, ¿no? Gobierno civilista, ¿no es cierto? Muy bien. Demócrata, democrático, muy bien. Vamos a ver. Esta parte de aquí. Todo claro, chicos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si nosotros vemos el Partido Democrático, ¿quién fue? Fue Nicolás de Piero, quien ha puesto ahí democrático. Democrático fue Nicolás de Piero. Pero Andrés Avelino Cáceres fue constitucional, no olvidarse, constitucional. ¿Ya? Democrático fue Nicolás de Piero, demócrata. Muy bien. Entonces, esto es lo que estamos trabajando. Ahora, dentro de los primeros, si les preguntan,
de entre los partidos, de entre los presidentes de la República Aristocrática, hay uno que no concuerda, hay uno que no estaba en contra de todas las ideas civilistas. Indudablemente, ¿quién es? El que tuvo, ¿quién fue? El que apoyaba a las clases populares. A ver, ¿quién era? Billinghus, ¿no es cierto? Billinghus, ¿no es cierto? El que prácticamente no lo querían las clases poderosas, los grandes empresarios, no lo querían a Billinghus, ¿no? Por la idea de bajar todos estos productos de primera necesidad. Imagínense si ahora pasa eso, ¿no? ¿Quién se le cae encima al presidente? Todo el grupo Romero, todos los grupos altos, ¿no? Muy bien. Ahora, esto hemos trabajado acá. Pero en 1914, un golpe de Estado liderado por Óscar R. Benavides, apoyado por los civilistas, puso fin al gobierno. Y también puede ser eso, ¿no? ¿Quién puso fin al gobierno de Billinghus? Óscar R. Benavides, ¿no es cierto? El militar, que solamente estuvo un año, entre 1914 y 1915. Y están los gobiernos, chicos, que es importante conocerlos, ¿no? Entonces, Augusto B. Leguía, Guillermo Billinghus, Óscar R. Benavides, José Parti Barrera. ¿Quiénes conforman la República? Recuerden ustedes que hablamos, la República eran aquellas personas indudablemente de la clase oligárquica, de la clase adinerada, ¿no? Que gobernó desde 1899 hasta 1919. El Perú estuvo gobernado por miembros del Partido Civil, ¿sí? Y en esta época los historiadores la denominan la República Aristocrática. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, gracias a este sistema, los civilistas lograron mantenerse en el poder mediante 2 décadas. La única excepción fue el gobierno de Guillermo Billinghus, ¿no? Quien desafió el predominio civilista y trató de implementar una política social en favor de los sectores populares. ¿Ya? Entonces ahí vemos, jóvenes, en esta parte. Y aquí vamos a hablar todo lo que se refiere. Pero en 1914, un golpe de Estado liderado por 1914 terminó con Billinghus. A ver, en esta parte, Billinghus, ¿no? Vamos a ver los gobiernos que vamos a tener aquí. Muy bien. Estos son los gobiernos civilistas, ¿ya? ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya está, muy bien. A ver, estos son los gobiernos civilistas de la República Aristocrática. En 1899, Eduardo López de Romaña, que solamente tuvo este gobierno hasta 1903. De 1903 a 1904, Manuel Cándamo. De 1904 a 1908, José Pardo. Y de 1908 a 1912, Augusto B. Leguía. ¿Entendido? Y ahí vamos a ver también lo que se refiere de 1912 a 1914, Billinghus. Todos estos gobiernos eran de la República, eran antes de la República Aristocrática. Estos gobiernos, o este nombre acuñó Jorge Basal de Broma. Pero hay uno de aquí que no concuerda con sus ideas civilistas, porque todos están a favor de la clase oligárquica, de la clase adinerada, pero hay uno que no corresponde, hay uno que no. Este principalmente estaba de las clases populares. ¿Quién era? Guillermo Billinghus, ¿ya? Denominado en ese tiempo lo que se refiere pan grande. ¿Por qué pan grande? Porque en sus tiempos de elecciones, ¿no es cierto?, Billinghus, pues prometió que cuando él estaría como presidente, bajaría los productos de primera necesidad. Y por lo tanto, ¿no? El pan, ¿no?, sería grande, ¿no? A eso se refiere pan grande, ¿no? Entonces, eso sí, fue el precursor del populismo. ¿Entendido? Ahora, todos los grandes empresarios no estaban con sus ideas de él. Imagínense, es como decir ahora, ¿saben en quién gobierna todos los productos de primera necesidad? El famoso Grupo Romero. Imagínense, ¿quién se puede meter con el Grupo Romero ahora, este gran monopolio de todo, este gran Grupo Romero que maneja todo el Perú? Entonces, si hubiera un gobierno que estaría en contra del Grupo Romero, prácticamente harían lo que están haciendo de repente con los presidentes o cualquier presidente que estuviera en contra de ellos, ¿sí? Y eso justamente pasó en Guillermo Billinghus. Ahí, ¿no?
sus ideas no estaban de acuerdo conmigo. Sus ideas no estaban de acuerdo conmigo. O sea, sus ideas no estaban de acuerdo principalmente con ¿quiénes? Con la clase adinerada. Y es así que buscó a una persona para que buscaron estos grandes emisarios a una persona, a este militar, para que lo sacaran con un golpe de Estado. ¿Y quién fue? Óscar R. Benavides. ¿Entendido? Óscar R. Benavides tomó el gobierno de facto entre 1914 y 1900, solamente un año. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos en esta parte. A esto se llama república aristocrática, ¿no? Y que dice que gracias al sistema civil lograron mantenerse en el poder mediante 2 décadas, ¿no? Y es así que el gobierno Billinghurst, quien desafió el predominio civilista y trató de implementar una política de sectores populares, como he dicho hace poco. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Ahora, esta república aristocrática, vamos a ver lo siguiente. ¿Quiénes estaban conformadas? Características: el gobierno oligarquico, no hay sufragio universal, el poder en pocas familias, el predominio del partido civil, la escasa alternancia en el poder, ¿no? Y tenemos también el control de los recursos naturales, la actividad agroexportadora y extractivas, ¿ya? Y principalmente la dependencia inglesa, ¿ya? Entonces, eso es el aspecto económico. En la República, en los presidentes, ¿qué presidentes hemos tenido? Eduardo López de Romaña, que dije hace poco, de 1929 a 1903, Manuel Cándamo, que solamente tuvo un añito, después el primer gobierno de José Padre Varela, ¿no? Y algunos movimientos sociales, principalmente aquí se van a dar el gobierno de Manuel Padre Varela, en su primer gobierno, aquí se va a dar la aparición, y ellos van a exigir por primera vez esta jornada de las 8 horas, ¿no? En el primer gobierno de José Pablo Varela, entre 1904 a 1908, y aquí también se van a llevar la Federación de Trabajadores llamado Estrella del Perú, que agrupaba gran parte de panaderos, obreros, ¿no? Todos estos trabajadores textiles, y se dieron las huelgas que se expandieron en el Callao, ¿no? Ahí tenemos la Federación de Trabajadores de Estrella del Sur, panaderos. En 1906 se unen los azucareros, anarquistas. En 1906 se forman los primeros sindicatos. Y por último, en 1908, justamente al terminar su gobierno, se expande la huelga del Callao Guacho, ¿ya? Eso es el gobierno de Manuel Paz de Varela. Pero ojo, no va a dar la ley de las 8 horas. Recién ellos nos van a exigir, van a implementar las 8 horas de trabajo, ¿sí? Recién van a... En su segundo gobierno sí, más bien se va a dar la ley. Y aquí vamos a ver a Augusto B. Leguía. Su primer gobierno de Augusto B. Leguía. En su primer gobierno de Augusto B. Leguía, pues sencillamente discrepó con los postulados civilistas. Entonces, él, en su segundo gobierno, sí, más bien, entre 1919 a 1930, se va a dar una política de entreguismo, ¿no? Pero aquí en su primer gobierno no. Entonces, principalmente, se firmaron los límites tanto de Brasil y Bolivia, ¿ya? Ahora, vayamos de Billinghurst, que les dije hace poco. Billinghurst, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Era el precursor del populismo, ¿no? ¿Por qué le decían pan grande, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Por qué le decían pan grande? A ver, chicos, ¿por qué le decían pan grande? Baja el precio de las ideas básicas. Ismael, muy bien, estuviste atento, ¿no? Entonces, baja los productos de primera necesidad, ¿sí? Y también decía, ¿no? Con estas ideas populistas, todo el mundo votó por él, ¿ya? Y también estaba a favor de las clases populares, ¿no? Pero no estaba a favor de las clases totalmente adineradas, por eso estas clases adineradas estaban en contra de su gobierno. Y gobernó desde 1912 a 1914. Por lo tanto, era del Partido Demócrata, ¿no? De corte popular, ¿no? Denominado pan grande, les he dicho hace poco, ¿no? Por las ideas principalmente populistas que tuvo. Y recién aquí vamos a ver, propuso las 8 horas de trabajo, pero no en 8 horas laborales, sino en un muelle, principalmente en el Callao, ¿no? La ley de huelgas y negociación colectiva aquí, ¿no? Guillermo Billinghurst, ¿ya? Y también vamos a ver, y es así que fue un precursor del populismo, con estas ideas, con lo que se refiere la baja de los productos de primera necesidad, ¿no? Y dio un golpe de Estado, principalmente a Óscar R. Benavides, de 1914 a 1915,
¿Entendido? Muy bien. Ahora vamos a ver el segundo gobierno de José Pardo Barreda, ¿no? A ver, en su segundo gobierno de José Pardo Barreda, quizás casi fue una copia del primero, pero aquí más bien ya no se van a implementar estas horas de trabajo, las 8 horas de trabajo. Al contrario, aquí se va a dar peor la ley de las 8 horas de trabajo, ¿sí? Y entonces, aquí vamos a ver entre 1915 y 1919. Pero, profesor, justo a nivel mundial, ¿qué pasó entre 1914 y 1918? ¿Alguien se acuerda? Y esto lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Alguien se acuerda? La ¿Qué Primera pasó? Guerra Mundial. Eso, muy bien, la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Muy bien. Y una chiquita nada más para ustedes. Alguien me dice, ¿cómo se inició la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál es el acontecimiento o cuál es el pretexto de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál es el pretexto de la Primera Guerra Mundial? Mateo, muy bien, la muerte, ¿quién será? ¿De quién? La muerte del archiduque Francisco Fernando, ¿no es cierto?, perteneciente, eso, muy bien, perteneciente al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Muy bien, ¿ya? Eso, entonces, ¿cómo estaba pasando en la Primera Guerra Mundial? En esos momentos no se sentía todavía ni un tipo de problemas económicos en el Perú, ¿no? Todavía no. Después de 1918 empieza ya más bien esa abundancia en el Perú. ¿Por qué? Por la compra de los recursos, principalmente de materias primas, ¿no? Entonces, aquí José Pardo Barriga va a dar en todo el Perú la jornada de las 8 horas para todo el Perú, ¿entendido? No va a ser en el primer gobierno, va a ser en el segundo gobierno, ¿no es cierto? Entonces, en 1919, un 15 de enero, ¿no es cierto?, logró la ley general de las 8 horas de trabajo en todo el Perú. En su primer gobierno se implementó. Y por lo tanto aquí se dio principalmente estas luchas social, ¿no? Y también vamos a ver, también se dio en su gobierno esta rebelión denominado Teodomiro Gutiérrez Cuevas o Rumamaki, ¿no? Entonces, ¿qué le decían a su nombre, no? Mano de piedra, ¿no? El cual organizó principalmente revueltas en Azángaro, en Puno. ¿Y cuál era la consigna de esta rebelión de Rumamaki? Era restaurar el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la reafirmación, la realización sería un domingo, ¿no es cierto?, de carnavales. ¿Ya? Entonces, esto era lo que es el segundo gobierno de José Pardo Barreda. Esta es la rebelión de Rumamaki. Entonces, si nos ponen en el examen, la rebelión de Rumamaki, ¿en qué gobierno se dio? Primer gobierno de José Pardo Barreda, segundo gobierno de José Pardo Barreda, Augusto Abreu Leguía, Oscar R. Benavides, ya saben qué, segundo gobierno de José Pardo Barreda, entre 1915 y en 1919. También les pueden poner en el examen. En la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Vamos a ver, la Segunda Guerra, que se realizó entre 1914 y 1918, ¿quién estaba gobernando en el Perú? Respuesta correcta, José Pardo Barreda, ¿no es cierto? Segundo gobierno. ¿Ya? Entonces, es aquí con esta rebelión de Rumamaki que se reclamó la restauración del imperio incaico y sirvió para el joven José Carlos Mariátegui, líder del partido político peruano, empezar a descubrir el mundo andino y su problemática. ¿Ya? El mundo andino y su problemática. Entonces, aquí van a aparecer algunos personajes como José Carlos Mariátegui, este gran hombre nacido en Moquegua, ¿no es cierto?, que al final va a estar en contra de las ideas de Augusto B. Leguía en su segundo gobierno, en el 11 de Leguía, ¿no?, junto a el líder del partido aprista, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes, sobre los gobiernos de la República Aristocrática? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Muy bien. ¿Ya? Se refiere a esta lista de presidentes. Vamos a ver lo siguiente. A ver,
Pregunto, hemos hablado sobre estos presidentes. Ahora, siguiente, ¿cuál de estos presidentes es el que no concordaba con las ideas de los gobiernos civilistas? Guillermo Billinghurst. Muy bien, primera prueba. Segunda prueba, ¿en qué gobierno se implementó la jornada de las 8 horas? En el segundo gobierno de José Pardo. Se implementó en el primer gobierno. Entonces, cuando les diga cuándo se dio la ley de la jornada de 8 horas a nivel nacional, fue el segundo gobierno de José Pardo Barreda entre 1915 y 1919. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien, ya no olvidarse eso, esa parte. Y mientras el Perú estaba, mientras a nivel mundial se estaba dando esta primera guerra mundial, en el Perú, ¿quién gobernaba? Muy bien, el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Vamos a ver lo siguiente. A ver, ¿a qué gobierno se le denominó el propulsor del populismo? ¿A qué gobierno? Al gobierno de El Billinghurst. propulsor del populismo. Muy bien, ¿por qué? Porque él dice en su gobierno, los 7 días populistas, que si entra al gobierno, los productos de primera necesidad iban a bajar. ¿Entendido? Y ahora sí, pregunta que tomaron hace 2 años. La rebelión de Rumamaki, que principalmente, que su objetivo era el reclamo de la restauración del imperio incaico, ¿en qué gobierno se? Segundo gobierno de José Pardo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, ¿cuántas preguntas de aquí podemos tener en el examen? ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes con este cuadrito, ustedes puedan anotar al ladito, ¿no? Lo sacan copia y le ponen los acontecimientos. Y ustedes ya saben el año, el presidente y qué es lo que hicieron. ¿Entendido, jóvenes? Ahora vamos a ver lo siguiente. El gobierno de Augusto B. Leguía. A ver, aquí vamos a hablar algo un poquito más clarito, más calmado, ¿no? Si hablamos del gobierno de Augusto B. Leguía, podemos decir lo siguiente. Su primer gobierno fue entre 1908 y 1912. Ahora, lo siguiente. Augusto B. Leguía se le denominó el gobierno del entreguismo. ¿Por qué creen se dio este gobierno del entreguismo? ¿Por qué creen que se dio el gobierno del entreguismo? A ver, ¿por qué creen? Indudablemente porque Leguía estuvo a favor principalmente del imperialismo yanqui, estuvo a favor de Estados Unidos, ¿no? Entonces, porque el mismo que se había prestado dinero a Estados Unidos hizo que también aquí en el Perú se formaran algunas empresas, industrias, y a favor de ellos, ¿no? Y aquí vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos a Augusto B. Leguía, llamado el Ansenio de Augusto B. Bernardino Leguía, ¿no? Entonces, que fue elegido como presidente en 1919, después de José Pardo Barreda, su segundo gobierno, ¿no? Y protagonizó un golpe de Estado no violento con la finalidad de acabar principalmente con el civilismo. O sea, con él se termina, no, él va a terminar el civilismo, ¿no? Justamente con José Pardo Barreda. Ahora, él discrepó lo siguiente. Él discrepó los postulados civilistas. No estuvo de acuerdo con ningún gobierno civilista, ni con Villejo, ni Manuel Cándamo, José Pardo Barreda en su primer y segundo gobierno. No estuvo de acuerdo. Pero sí, él estuvo dentro de la República Aristocrática, pero en su segundo gobierno no. ¿Ya? Entonces, una característica de él es que fue de entreguismo total. ¿Ya? Entonces, gracias a él se dio estas, de lo que se refiere, los límites entre Brasil y Bolivia.
le regalamos territorio a Brasil y a Bolivia. Peor todavía, imagínense lo que pasó con Colombia en el trapecio Caquetá, en el Tratado Salomón Lozano. Se le dio este tremendo trapecio amazónico, se le regaló, ¿no? Se le regaló. Y eso fue el gobierno de Leguía, imagínense. Y ahora pues es una frontera viva. ¿Qué significa una frontera viva? ¿Cuándo se jodió Perú? Eso, ¿no? Más o menos Ismael, ¿no? Entonces, lo siguiente. Este político de entreguismo principalmente regaló territorios de Caquetá. Y justo ahora Colombia, ¿no? Entre Colombia, Brasil, Perú, esa es una frontera viva. ¿Qué significa? Hace unos 6 meses dieron prácticamente, que fue una nota educativa, ¿no? Cómo los niños peruanos viviendo en el Perú estaban yendo a estudiar a Colombia. Miren, ¿y cuál fue el motivo? Porque tenían que ir desde el Perú hacia ir tremendos caminos para ir a estudiar en territorio peruano, pero ellos solamente iban en canoa, llegaban al territorio colombiano y estudiaban ahí. Eso significa una frontera viva, ¿no? Entonces, ahí están estudiando niños peruanos, estudiando en aulas colombianas. Igual sucede en aulas brasileñas, ¿ya? Entonces, para ellos es más fácil ir a esos lugares y límites que a su mismo Perú, ¿ya? Entonces, y eso, pues, gracias a lo que hizo principalmente el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, ¿ya? Ahora, vamos a ver. En esta parte, eso fue principalmente en su primer gobierno. En su segundo gobierno, y vamos a ver, ¿no es cierto? Perdón, Viñejos, el Partido Demócrata de corte principalmente Pangrán, estamos repitiendo esa parte. Aquí tenemos esta ley de las 8 horas de trabajo de Molleda Sella, ¿no? Muy bien. En su segundo, José Pardi Barrera, estamos haciendo el resumen del anterior, de todo la constitución anterior, lo estamos haciendo acá. Cuando Viñejo era dominado el procursor populista, ¿no es cierto? Y él era Partido Demócrata, es el gran parte popular, ¿no? Denominado Pan Grande, ¿sí? Entonces, aquí en su segundo gobierno, de entre 1915 a 1919, sí, más bien aquí se da la Primera Guerra Mundial. Y aquí por primera vez se da en todo el Perú el trabajo de la jornada de las 8 horas, ¿ya? Muy bien. En este oncenio de Leguía, ahora sí, la oncenio de Leguía, esta política de entreguismo que se da, ¿no? Su gobierno era llamado Patria Nueva. Entonces, él hizo un golpe de Estado, ¿no es cierto? Un golpe de Estado, ¿no? De apoyo principalmente a la clase media. ¿Y cuál fue su función principalmente? De empresarios, de burócratas, de profesionales, estudiantes. Esta clase media estaba conformada por ellos, ¿no? Empresarios, burócratas, profesionales, estudiantes, ¿ya? Pero también esta clase media pues estaba modernizada, ¿no? Aquí tenemos el civilismo a cargo del Parlamento, ¿no? Muy bien. Entonces, él realizó la modernización del país. ¿Por qué la modernización del país? Porque comienza a modernizar las avenidas, ¿no? Plazas en gran parte de Lima, ¿no? Entonces empieza a dar esta modernización, producto de los préstamos que obtuvo en Estados Unidos. Por eso, entonces yo tuve préstamos y Estados Unidos va a invertir en el Perú, ¿no? Entonces, en este aspecto económico vamos a ver, el interesado principalmente eran los impuestos directos, ¿no? ¿Sí? Por 4. Entonces acá, en el mundo, esta prosperidad internacional que va a tener Leguía fue a causa de que en 1918 termina la Primera Guerra Mundial y a partir de 1920, 1919, 1920 empieza esta prosperidad económica internacional. Porque como nosotros somos prácticamente dueños de nuestras materias primas, ¿no? Y luego de esta Primera Guerra Mundial tenían la brusa necesidad que se les vende estos productos, ¿no? Estos recursos mineros, y por eso tuvo una abundancia económica en este gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? Y es así que había préstamos, ¿no es cierto?, destinado
en Beleguía, se prestaba dinero, pero destinado ¿para qué? Para el inicio de obras públicas, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos decir que en el aspecto económico, el éxito de esta prosperidad económica a nivel mundial, ya que los productos de las materias primas comenzaron a alzarse, ¿no es cierto?, después de la Primera Guerra Mundial. Y es así que se cotizaban muy altos, y por eso el Perú estaba pasando por una abundancia económica, ¿no? Entonces, y esto permitió que algunos banqueros de Estados Unidos, pues, nos diera al Perú préstamos, y ese préstamo, Augusto B. Leguía lo va a realizar en sus obras públicas como construcción, o ¿no? en las avenidas, ¿no? Parques de ese entonces, ¿no? ¿Sí? Entonces, Leguía quiso impulsar el desarrollo de obras públicas. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Inició la ¿no? prácticamente destinado a obras. Acá, ustedes, ¿qué están viendo acá en esta imagen de acá abajito? A ver quién me dice su opinión de esa imagen. Dependencia yanqui, muy bien. Nosotros estamos entregando, miren, a los norteamericanos todo nuestro recurso, ¿sí? Porque ¿quién nos pone el precio de los recursos? En la actualidad, ¿quién nos pone el precio del cobre? Nosotros le ponemos a Estados Unidos, o a donde vendemos, no, nos imponen ese precio, ¿no es cierto? Entonces, estamos hasta ahora, dependemos indudablemente del capitalismo norteamericano. Hasta ahora, ¿no? Y vemos lo siguiente, ¿no? Se va a dar luego, con el diseño de la guía, esta ley de conscripción vial. ¿Y qué significa esta ley de conscripción vial? Era principalmente de aporte obligatorio a todos los indígenas que trabajen, ¿no? En esta conscripción vial. ¿Ya? Muy bien. Y aquí vemos principalmente a qué? A la construcción de carriles. ¿Y a quién perjudicó? A los indígenas. ¿No es cierto? Perjudicó a los indígenas. Entonces, como una clase de mita. Exacto, muy bien. Acuérdense la mita, ¿no es cierto? La mita obrera, ¿no? Acuérdense la mita que nosotros trabajamos en el Tahuantinsuyo. Acuérdense de los mitayos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y vamos a ver, y aquí se va a crear por primera vez el Banco Central de Reserva del Perú, que ahora conocemos, si nosotros queremos saber dónde queda el Banco Central de Reserva, queda acá es la calle La Merced. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, me salgo 30 segundos del tema, tengo un billete de 100 soles y se rompe, ¿no? Aunque sea una gran parte del billete, nadie lo va a cambiar, ninguno lo va a cambiar. ¿Quién lo va a cambiar? ¿Qué banco? El único que banco te puede cambiar es el Banco de Reserva del Perú. Lo pone, lo cambia, te da uno nuevo. Entonces, si ustedes van al Banco Central de Reserva, hay algunos que se van 2, 3, 4 personas y cambian dinero, ¿no es cierto? Sí, le dan de baja el otro dinero. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué observamos en esta parte? ¿Qué estamos observando? Las obras públicas, ¿no es cierto? Todo lo que hizo Leguía, miren acá en la Plaza 2 de Mayo, el Parque Universitario, el pasaje del Correo de Lima, el Parque de Reservas, la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, la construcción del Palacio de Gobierno y las sociedades fundadoras de la independencia. ¿Entendido? A esto se le llama la ley de conscripción vial. Quienes estaban trabajando eran de manera obligatoria los indígenas. Entonces, ley de conscripción vial, recién en la avenida Brasil, ¿no? Donde se dan los desfiles en Lima, miren cómo era antes, ¿no? La avenida Alfonso Ugarte, ¿no? La avenida Francisco Pizarro, la avenida Arequipa y la avenida La Colmena, ¿cómo eran antes, no? Estamos hablando de 1919, ¿ah? 20 en esta parte. Ahora, podemos ver también lo siguiente. Se da en esta ley de urbanismo, vamos a ver, y modernización. Con la guía aquí vamos a ver, se dio un impulso principalmente ¿a qué? A las ciudades del país, ¿no? Destacando Arequipa y Cusco, las dos ciudades van a destacar, ¿ya? La construcción de obras, las plazas y avenidas, el alcantarillado no solamente en Cusco y Arequipa, ¿no? Ferrocarriles y canales. Y aquí vamos a tener lo referente a la construcción de ferrocarriles, ¿no? Ahí vemos las obras de irrigación,
¿ya? Los sectores de producción a través en el norte, el petróleo azucarero, en el centro, el minero, en el sur, el nanero y principalmente en la selva que tenemos, el cauchero. Entonces, ese es modernismo y modernización. Y por último vamos a ver el campesinado. Si hablamos del problema del campesino, y justo ¿no? Hemos visto que se da acá José Carlos Mariátegui, que también habla sobre el problema del indio, ¿no? Entonces, este problema del campesinado es la situación del indígena que se vivió en esa actualidad, ¿no? Entonces, el interés de manera convenenciera, principalmente aquí, ¿no? El higienismo. Y vamos a ver, es así que en su gobierno se van a construir escuelas, en su gobierno se van a dar reconocimiento a la Constitución de 1920, ¿eh? No nos olvidemos la Constitución de 1920, 1979, 1993. Y por último, se vea por primera vez el Día del Indio, que en el gobierno de Leguía se va a cambiar por el Día del Campesino. ¿Sí? Antes era el Día del Indio. ¿Ya? Entonces, es así que luego se ha modificado. ¿Entendido? Muy bien. Y se da el patronato de la raza indígena. ¿Ya? Se da el patronato de la raza indígena. Muy bien. Y también los adjuntos de oficinas indígenas. ¿Ya? A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo claro ahí? Chicos, ¿está todo claro? Ya está, muy bien. A ver, para también conocer, profesor, usted ha dicho que el Tratado Salomón-Lozano se va a dar aquí en este gobierno de Leguía. Sí, ahí vemos nosotros el Tratado Salomón-Lozano, ¿no? Entonces, con Colombia. Aquí se dio la pérdida del área de Putumayo, que aquí está el trapecio amazónico que se ha hablado a ustedes. Miren, esto que está en mi curso es todo lo que se ha perdido. Son territorios inmensos. ¿Ya? Y es así que vamos a ver que se va a dar las fronteras de Bolivia, Polo Sánchez, de Brasil, Bernard de Río Blanco, de Colombia, Salomón Lozano, y de Chile, la campaña de Lima. ¿No es cierto? Toda esta parte en lo que se refiere a las fronteras. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a pasar por la crisis de 1929. A nivel mundial, ahí tuvo una denominación, ¿no? Fue la caída de la bolsa de valores, el crack 29. ¿Qué significa eso? Que comenzaron a bajar todos los bancos, ¿no? Por la caída de bolsa de valores. Entonces, el jueves negro, eso, ¿no? Entonces, a esta caída de bolsa de valores, imagínense, todos van a perder, todos, individualmente, ¿no? Entonces, y es así que vamos a tener el Perú, y depende de Estados Unidos, sí, va a depender. La quiebra del Banco del Perú y Londres, ¿no? La baja de precios, el aumento de la deuda interna y externa, la pérdida de reservas, la devaluación de la moneda, la aparición de la producción. Muy bien. Y vamos a ver la alza, el costo de vida, la caída de Leguía, ¿no? Entonces, muy bien. Y los partidarios políticos, si hablamos nosotros partidarios políticos de tendencia americana, podemos encontrar uno, lo que se refiere el APRA, y por último, el Partido Socialista. ¿No? Entonces, en estos partidarios vamos a ver lo siguiente. ¿Quién está por el APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana, a través de Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Y el Partido Socialista quién estaba? Fundado por José Carlos Mariátegui a través de los 7 ensayos de la realidad peruana, ¿no? ¿Ya? Y se van acá apuestan un cambio radical, ¿no? De estructuras políticas y económicas. Muy bien, y eso sí que se va a apoyar la clase baja. ¿Okay? Aquí tenemos también a José Carlos Mariátegui, ¿no? Un autodidacta que trabajó temas educativos